Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Viva la Gente. Hoy tenemos muchos temas de actualidad preparados que estamos deseando compartir con vosotros, así que vamos a ello. En primer lugar, hablamos con María Bonmatí, concejala de Educación, Juventud y Discapacidad de nuestra ciudad, sobre el juego de mesa Vigilantes de Salud, un proyecto educativo que ya se está probando en diferentes centros escolares de nuestra ciudad. También hablamos con nuestra coach de talento, María Luz Pomares, y hablamos sobre habilidades sociales, así que no se lo pueden perder. Y para finalizar vuelve también nuestra sección Abogado Digital con José Barragán, que nos cuenta todo lo que tenemos que saber sobre las cookies que hacemos y aceptamos cuando navegamos por internet. Y para finalizar también, importante, nuestro chef Pablo Estopiñán nos deja trucos sobre cocina. Así que todo esto y mucho más aquí en Viva la Gente, quédense con nosotros porque comenzamos. Continuamos aquí en Viva la Gente y ahora tenemos con nosotros a María Bonmatí, concejala de Educación, Juventud y Discapacidad de nuestra ciudad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, un placer tenerte y poder hablar de un nuevo proyecto educativo que ha surgido también para hablar de salud, ¿no? En los colegios, en los centros escolares y hablar un poquito de salud en todos los términos, ¿verdad? Claro, así es. Pues mira, se trata de un juego que es una herramienta didáctica un poco para... Bueno, pues para aprender jugando, ¿no? ¿Y sobre qué tenemos que aprender? Bueno, pues sobre todo sobre salud, y por salud hablamos de salud emocional, de salud física, de salud mental, y este juego pues está pensado para eso. Para poder desarrollar, yo creo que unas parcelas muy importantes en nuestra vida y sobre todo, más aún, hay que potenciarlas en edades, pues en edades de los más pequeños, ¿no? Que empiezan ya a crecer, que empiezan a tener diferentes hábitos en casa y hay que volcarnos, yo creo, con esa adquisición de hábitos saludables en todos los términos que mejoren nuestra salud, ¿verdad? Claro, así es, así es. ¿De qué hablamos? Por ejemplo, ¿cómo puedes aprender jugando que tenemos que tomar fruta y verdura en nuestra vida diaria? Vamos a aprender jugando que el consumo de pantallas y de redes sociales e internet tiene que ser responsable y supervisado por nuestros, por los adultos. Cómo una bebida energética es perjudicial para tu salud. Y sobre todo vas a aprender cómo esas decisiones que los niños toman ahora, ¿no? Que deciden, ¿me tomo la bebida energética o no me la tomo? ¿Pruebo el vapor o no lo pruebo? Pues cómo pueden afectar a tu salud en un futuro. Es que yo creo que a nivel social cada vez está mucho más instaurado adquirir hábitos como más adultos, ¿no? O sea, como cada vez empiezan todos más jóvenes, bueno, esto siempre lo hemos dicho, ¿no? Cada vez empiezan más jóvenes, esto si estuviera aquí mamá, papá, seguro que lo dirían, y yo creo que es importante desde los propios centros, ¿no? Marcar, además esto sale como recurso de los propios profesores, ¿no? De tener herramientas para poder tratar todos estos temas con ellos. Sí, así es. Las personas que promueven este juego, pues al final surge la idea de demandas de equipos docentes, que es cómo podemos abordar la prevención en salud mental en nuestros niños pequeños, ¿no? Pues, y a ellos se les ocurre pues que jugando, ¿no? Y jugando ¿cómo? Pues se trata de un trivial donde tienes que ir construyendo tu propio camino para poder salvar al planeta pues de los agentes, ¿no? Que vienen a pervertir nuestra salud, ¿no? Y cómo poco a poco tienes que adquirir hábitos saludables, ¿no? Hablo de hábitos saludables en todos los aspectos. También hablamos de educación medioambiental, ¿no? Cómo las decisiones de tiro un papel al suelo o lo tiro al reciclaje pueden afectar a dentro de 30 años, ¿no? Cómo pueden afectar a la tierra. Y me parece muy interesante porque es una manera diferente de aprender, es una manera diferente de adquirir conocimientos que realmente van a instaurarse en sus rutinas y al final lo están haciendo jugando. Entonces me parece una idea maravillosa que desde la concejalía hemos ayudado a impulsar, sobre todo a difundir a los centros educativos y que sean ellos, ¿no?, quien se apunten y quien participen. Esto hay que decir que es un playtesting, es la fase final del juego y 5 centros educativos de nuestro municipio pues van a participar, los quintos de primaria de estos colegios. Súper bien, y ya una vez que esto se empiece ya a llevar a cabo, terminarán, imagino que pudiendo participar en ellos todos los que... Claro, pues imagino que habrá evaluación de los resultados, que mejorarán y la idea es que esto vaya a formato digital y vaya todo
yo ojalá no vaya solo a los centros educativos de Elche, que ya te aseguro que mi compromiso está ahí, voy a hacer todo lo posible, sino que sea una cosa, bueno, pues que vaya a más, abierta a otros municipios, en Comunidad Valenciana, incluso si pensamos en grande, pues a toda España. Bueno, y tú ahora, súper ligada, digamos, pues a esta Concejalía de Educación, yo creo que verás aún más, ¿no?, lo importante que es el trabajo que se desarrolla en los centros escolares, ¿verdad?, para prevención, para llevar a cabo, pues eso, acciones concretas, ¿no?, que ayuden a los más pequeños a crecer, pues eso, con hábitos más saludables y con ideas más claras en ese aspecto. Claro, así es. Si pensamos, un niño, no un niño, hablo de niños porque en etapa de colegio, pero un niño, un adolescente, pasa la mayor parte del día en un centro educativo. Entonces, ahí es donde tenemos que incidir, donde tenemos que fomentar, donde tenemos que dar soporte, porque la verdad que tenemos una comunidad educativa en Elche maravillosa, comprometida con mejorar, adaptada a las nuevas tecnologías, intentando impulsar muchísimos proyectos educativos maravillosos, ¿no?, para hacer eso, que nuestros pequeños, ¿no?, que los más pequeños pues cuenten con todas las herramientas que necesitan para afrontar pues lo que al final es la vida, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que encima tú, en este caso también como sanitaria, ¿no?, también percibes, o sea, la importancia de esos hábitos, de esa importancia de la salud desde el principio, o sea, desde todo el crecimiento, o sea, desde los más jóvenes, los más mayores, hay que inculcar mucho eso desde bien pequeños. Es que no sabéis lo importante que es la educación para la salud, ¿no? El contar... Es que va ligado, ¿verdad? Va ligado, es que hablamos, aquí en este aspecto es un combo. Claro, yo aquí tengo mi visión, bueno, pues la visión de la parte educativa, pero es que no puedo dejarme aparte, que soy sanitaria, ¿no? Y al final, pues lo que siempre he pensado, yo voy a hacer la compra y me fijo en las compras que hacen los demás y empiezo, madre mía, ese niño no sabe, ¿cómo puede estar comprando eso? Si eso es... Hay que tomarlo un día ocasional, vamos a miércoles, no puede ser. Entonces es una manera pues de incidir en la salud, o sea, la salud es lo más importante, hay que cuidarse, tenemos que no solo a nosotros, cuidar a nuestra familia, nuestra salud emocional, el entorno, hay que cuidar, o sea, la palabra es cuidar y bueno, pues con iniciativas como este juego, ¿no?, o como otra serie de iniciativas que iremos lanzando pues a todos los coles, pues iremos trabajando eso, que hay que cuidar. Efectivamente. Bueno, pues yo daros la enhorabuena también por apoyar este tipo de proyectos que yo creo que es súper interesante y bueno, consultarte también porque también hay previsto, ¿no?, una acción concreta en las diferentes salas de estudio de nuestra ciudad. Bueno, así es, lo hemos presentado esta mañana. Las salas de estudio, pues el Gobierno municipal está a favor de mejorar, ¿no?, todo lo que sean las instalaciones, tanto educativas como lo que tenga que referente a la educación. Y las salas de estudio son un bien que tenemos en nuestro municipio, pues que necesitaba un impulso, ¿no? Y entonces pues estamos tratando de mejorarlas. ¿Cómo? Pues pintando, que haya más enchufes, que se instalen pantallas donde se pueda promocionar pues tanto la cultura, las actividades de la Concejalía de Juventud. Claro, porque además puede ser pues esos espacios que pueden usarse concretamente, no son espacios amplios, abiertos, que tanto para el estudio de muchos ilicitanos y ilicitanas que seguro que le dan uso, también, ¿no?, para usos múltiples que puedan ponerse a disposición de la ciudadanía y del ayuntamiento. Pues es un punto más que sirva también como un punto más de información. Entonces hemos empezado por la sala de Altavix y continuaremos por el resto. Efectivamente, pues nada, esperando entonces que todas queden preciosas y que quede todo maravilloso. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos contado todas estas novedades. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos aquí en Viva la Gente. Continuamos aquí en Viva la Gente y vuelve nuestra sección Coach del Talento de la mano de María Luz Pomares, consultora y especialista en recursos humanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jessica. Bueno, un placer tenerte aquí una semana más con nosotros y hoy creo que vamos a hablar de un tema que seguro que muchas personas que nos están viendo en casa se van a sentir muy identificadas, yo particularmente seguro que también, y creo que nos va a servir de mucha utilidad, porque vamos a hablar hoy de cómo nos sentimos y ese estrés que notamos a veces puntualmente en todo lo que hacemos, sintiéndonos un poco bajo la mirada o el juicio, ¿no?, de todas las personas que nos rodean. Lo estamos haciendo bien, es el camino por el que tenemos que seguir, esa inseguridad, ¿no?, a veces que podemos percibir
en las cosas que solemos hacer habitualmente, ¿verdad, Marialo? Sí, y es que el mundo de las emociones, sobre todo cuando estamos viviendo acompañados de otras personas, es muy frecuente que las personas a la hora de actuar, antes de tomar una decisión sobre cómo vamos a actuar, muchas veces pensamos demasiado, pensamos muchas veces con inseguridad, sentimos miedos, temores, miedo al juicio, miedo a acertaré, no acertaré, con lo cual muchas de las situaciones sociales que deberían ser placenteras se convierten en una tortura si no sabemos manejarnos y si no aprendemos habilidades sociales que son las que nos van a ayudar a estar con los demás y a manejarnos de una manera más positiva y una manera más socialmente activa. ¿Y cómo definiríamos o qué serían esas habilidades sociales que nos van a ayudar a gestionar todas estas emociones? Pues las habilidades sociales son aquellas herramientas que podemos adquirir, porque es muy importante decir que son adquiridas, no nacemos habilidosos socialmente, es algo que aprendemos, el ser humano es un ser social, pero hay algunas habilidades que podemos adquirir para ayudarnos a conducirnos de una manera mucho más placentera, más positiva, defendiendo nuestro amor propio. Hablamos ya de autoestima, de cómo nos sentimos con nosotros mismos y cómo queremos vernos cuando interactuamos con los demás. Con lo cual, esas habilidades sociales son habilidades que podemos aprender y nos van a ayudar en muchísimas situaciones, como por ejemplo pedir favores, hacer críticas, rechazar peticiones, o sea, engloba muchísimas situaciones que para mucha gente se vive de una manera muy ansiosa. Pues yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, creo que hay momentos en los que nos cuesta gestionar, ¿no? Y nos cuesta movernos, nos sentimos incómodos, ¿no? por gestionar según qué cosas, incluso a veces siendo cosas buenas, ¿sabes? Pero hay que aprender y yo creo que esas habilidades que tú comentas son súper importantes. Y sí me gustaría saber, pues cómo podemos comunicar o podemos aprender, ¿no? a movernos por ese tipo de situaciones para que no nos sintamos así tan ansiosos. Pues para esto me gustaría utilizar dos términos que hemos escuchado muchísimo, pero muchas veces, a pesar de que lo escuchamos muchas veces, luego en la práctica no sabemos conducirnos de esta manera. Y voy a hablar de la asertividad y de la autoestima, que están muy ligadas, puesto que está más que demostrado que las personas que aprenden ese estilo de comunicación que llamamos asertiva, y ahora vamos a ver qué es la asertividad, son aquellas personas que defienden sus derechos, respetando los derechos de los demás, y esto pues conlleva a manejarnos socialmente de una manera habilidosa. Aprender el estilo de comunicación asertivo va a ser, digamos, el talismán para conducirnos en muchísimas situaciones que antes de ser asertivos podían ser incluso perjudiciales para nosotros mismos. Y de hecho, muchas personas que no aprenden este estilo de comunicación asertiva, pues prefieren rechazar muchas peticiones, prefieren alejarse de los demás y no son felices cuando están en sociedad. Con lo cual, es muy importante reconocer qué es la asertividad, y vamos a hablar de ello, para aprender a conducirnos en muchísimas situaciones que requiere de esta habilidad, que si la entrenamos podemos aplicarla en muchísimas situaciones. Pues a mí ya me tienes intrigada, así que yo quiero saber cómo funciona este tipo de comunicación asertiva. Bueno, pues vamos a empezar por las otras dos, que va a ser mucho más fácil. Venga, para al final quedarnos con la asertiva. Hay muchas personas que han aprendido a manejarse socialmente de una manera inhibida. ¿Y esto qué quiere decir? Pues evitan conflictos, dejan pasar oportunidades por miedo al rechazo, buscan aprobación constante, ser aprobados, quizá personas con una baja autoestima que anteponen los intereses de los demás a los suyos propios. Imaginaros una persona con poca estabilidad emocional, una persona con poca asertividad y que además no tiene autoestima. Imagínate una enfermera o un enfermero que tienen que negociar turnos. ¿Qué hará una persona que tiende a defender los derechos de los demás y no defender los suyos? Pues se quedará con los turnos peores seguro, ¿verdad? Porque, digamos, se enfoca en evitar conflictos, en agradar a los demás, ser complaciente, y este exceso de complacencia va a llevar a perder muchas oportunidades y finalmente va a conectar con la baja autoestima, que cada vez se va a hacer más grande, con la inseguridad, y realmente luego pues va a sufrir mucho ante las situaciones sociales. Luego vamos a hablar del estilo agresivo. El estilo agresivo es todo lo contrario, son personas, si aprendemos ese estilo de comunicación, vamos a anteponer nuestros derechos, nuestras necesidades frente a los demás, de manera que ni siquiera vamos a tener empatía, no vamos a captar las necesidades, no nos importan los demás, realmente me importan mis derechos, lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo necesito, el yo frente al nosotros. Y luego pues
entender que estas personas agresivas pueden parecer abrumadoras, pueden parecer muy seguras de sí mismo, pero lejos de ser cierto, lo que va a ocurrir es que van a estar constantemente en conflicto con los demás, con lo cual también va a bajar mucho la autoestima y son personas que al final no se saben conducir en la vida y también sufren muchísimo. Y ya nos quedaría la palabra asertividad. Sí. Con lo cual, si dejamos a un lado el defender los derechos de los demás y dejamos a un lado los míos frente a los demás, nos queda defender los derechos de ambos, ¿no? Yo me respeto, yo te respeto, yo velo por tus intereses y por los míos. Digamos que son esas personas que aprenden estas habilidades para defender sus derechos, defender a los demás y llegar a acuerdos. Con lo cual, hay muchas técnicas que podemos aprender para precisamente, digamos, manejarnos en situaciones que pueden ser conflictivas, pero con la asertividad vamos a resolver la mayoría de los conflictos que aparecen y sobre todo nos vamos a sentir bien con nosotros mismos, pero lo más importante, los demás van a sentirse bien también con nosotros y quieren estar con nosotros, quieren participar cuando estamos trabajando juntos y quieren venirse con nosotros cuando hagamos alguna actividad. Nos vamos a alejar de los pasivos y nos vamos a alejar de los agresivos. Yo creo que bueno, es súper relevante y súper destacado todo lo que estás diciendo. Creo que a la gente que nos escucha le va a servir mucho esa herramienta, todo lo que estás desgranando poco a poco. Y yo creo que también es importante, ¿no?, tener esa escucha activa, ¿no?, con lo que nos rodea, con el espacio en el que estamos, con las personas en las que estamos, las situaciones en las que nos movemos también, y cómo manejaríamos también esa escucha para que fuera beneficiosa tanto para nosotros como para los demás. Claro, si hemos hablado que las personas asertivas defienden sus derechos, pero también las necesidades de los demás, esto es imposible si no utilizamos lo que llamamos una escucha plena, consciente y activa. ¿Y esto cómo lo hacemos? Vaciándonos nosotros mismos. Cuando estemos interactuando con otras personas, lo primero que tenemos que hacer es intentar empatizar con la otra persona, entender qué piensa, qué siente, qué va a hacer, y para esto hay un concepto que me gusta mucho que es la empatía cognitiva. No tenemos por qué sentir lo mismo que la otra persona, pero sí entender cómo se siente y por qué piensa de esa manera. No tenemos por qué estar de acuerdo, pero sí hacer un esfuerzo por vaciarnos, no juzgar, esa apertura mental y entender que somos diferentes. Con lo cual esa empatía cognitiva nos va a ayudar a muchas veces buscar opciones, buscar alternativas que sean congruentes con las personalidades de ambos. Y esto es un ejercicio muy difícil, pero se entrena, y lo que más entrenamos los psicólogos en las consultas o los psicólogos que trabajamos en empresas en desarrollo profesional precisamente son estas habilidades, de llegar a acuerdos, resolver diferencias, hacer peticiones, pedir un cambio de conducta a un compañero, a un jefe, a un subordinado, de manera que todos consigamos convivir de una manera pues feliz y sobre todo conseguir llegar a acuerdos, porque nos va a ayudar a avanzar, a crecer y no estancarnos, que muchas veces nos estancamos por falta de habilidades de comunicación y de escucha. Yo creo que sí, y también creo que es algo importante, no lo sé, a ver qué me dices tú a mí, estamos hablando de escuchar, ¿no?, una escucha activa hacia los demás, hacia nuestro entorno, ¿no?, pero ya hacia nosotros mismos, ¿hay que escucharnos también? Correcto. Hay algo que se llama nuestro diálogo interior, nuestro discurso interior, y muchas veces tenemos que ser conscientes de lo... Yo diría a la gente que hiciera un diario emocional. ¿Y qué es esto? Pues yo registraría esas situaciones que de alguna manera me perturban, o bien para muy bien o para muy mal, que me hacen sentir diferente, ¿no?, que me hacen sentir incómodo. Y en este diario emocional yo pondría la explicación de qué situación hay, por qué me siento así, ¿no? Luego, qué es lo que siento. Y luego, ¿qué es lo que pienso? Porque todo lo que hacemos está condicionado con una emoción previa y un pensamiento previo. Imagínate que vamos a reunirnos con nuestro superior y nuestro diálogo interior empezamos a sentir nerviosismo porque estamos pensando, me va a juzgar, no le va a parecer bien lo que le digo, esto no lo va a aceptar, probablemente me va a pensar que soy mala profesional. Entonces todo este diálogo interior está condicionando nuestra conducta, está condicionando lo que sentimos y lejos de buscar una solución, pues muchas veces estamos pues distorsionando la realidad, ¿no? Tenemos muchos sesgos cognitivos y muchas veces amplificamos los problemas y no tenemos ese autocontrol emocional tan necesario para manejarnos en sociedad y manejarnos con nuestros iguales, otras personas, sea un subordinado, un colaborador, un jefe. Y esto es muy importante, conocer nuestras emociones, nuestros pensamientos, y veremos cómo actuamos, porque está muy relacionado a cómo sentimos.
Pues María Luz, yo creo que eso, o sea, nos acabamos de dar el tema para la próxima semana. Yo creo que tiene que ser súper importante, ¿no? Porque muchas veces creo que ese diálogo interior que nosotros tenemos con nosotros mismos, pues como tú bien dices, condiciona muchísimo, pues eso, muchas de nuestras conductas, de nuestras decisiones, ¿no? De atrevernos, de no atrevernos, ¿no? De hacer o no hacer, o sea que yo creo que es muy importante. No sé si te gustaría añadir algo más con respecto a todo este tema. Bueno, pues que vivimos todos muy deprisa, vivimos todos sin escucharnos, sin percibirnos los unos a los otros, y es momento de calmarnos, ¿verdad? Esa paz mental, importante. Esa paz los unos con los otros, aprender a escucharnos un poco más, vaciándonos y sobre todo sabiendo que siempre hay una postura y hay una situación que puede ser buena para ambas partes. Busquemos soluciones, no busquemos problemas. Pues maravillosa, yo encantada de estar aquí, compartir este tiempo contigo de aprendizaje, yo creo, y de crecimiento, que yo creo que nos va a venir súper bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Jessica. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros hacemos una breve pausa y volvemos aquí en Viva la Gente. No se vayan. Continuamos aquí en Viva la Gente y vuelve nuestra sección de Abogado Digital de la mano de José Barragán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Bueno, una semana más aquí y hoy, ¿qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema principal de nuestra reunión? Bueno, pues hoy pensaba que necesario hablar de ese cambio regulatorio que ha habido del tema de las cookies tan famosas que la gente no sabe muy bien que si tiene que aceptar, no aceptar, rechazar, cómo rechazo, cómo acepto. Bueno, recordamos a todos que las cookies son esas notificaciones, ¿no?, que nos emergen normalmente en las páginas web cuando entramos por primera vez, en la que tenemos que aceptar las condiciones, aceptar cookies, aceptar condiciones, aceptar muchas cosas, aceptar todo o aceptar solo las necesarias, ¿no? Ahora nos contarás un poquito todo eso, pero que para que la gente ubique lo que son las cookies, y vamos a hablar sobre esto y sobre qué forma nos afectan o qué tenemos que saber. Bueno, para que sepan un poco qué son las cookies, pues son un poco, para llamarlo así en forma resumida, son los datos de navegación, todos los datos que recogen las páginas web mientras que nosotros estamos navegando en esa web. Claro, ¿qué pasa? Que al final la gente piensa, bueno, tampoco pasa nada, ¿no?, que estén recabando datos míos cuando estoy navegando. Bueno, depende de qué datos estén recogiendo, porque las cookies pueden ser esenciales, que son los datos de la programación de la web, simplemente pues para que esa web funcione, que eso realmente a nosotros tampoco nos afecta en nada, pero sí que hay otro tipo de cookies que recogen datos que pueden considerarse datos personales. Por ejemplo, en las páginas en las que yo estoy navegando, a lo mejor no quiero que la gente sepa que yo estoy navegando, porque sabemos que esa información se va a utilizar para otras empresas para luego ofrecerte publicidad. De hecho, las cookies son el motivo por el que, si nosotros estamos navegando en una página web o hemos aceptado algo, luego nos aparece publicidad de eso en otras páginas web. Realmente eso es lo que nos afecta. Nos puede afectar un rastreo, ¿no? Yo creo. Sí, rastrean es un todo, rastreo. Es como una pildorita que nos ponen ahí en el ordenador mientras que estamos navegando y rastrean, digamos, todo lo que vamos haciendo mientras que estamos dentro de esa página. También tenemos que tener en cuenta que en muchas páginas web damos nuestros datos personales para rellenar formularios, para aceptar ciertas condiciones, entonces hay que tener cuidado, saber a quién vamos a ceder esos datos personales, porque sabemos que esos datos se van a vender o se van a ceder a otras empresas que a lo mejor no queremos que tengan nuestros datos personales. Por eso luego nos llaman por teléfono para ofrecernos ciertos servicios, o tenemos ese tipo de publicidad que a veces suele ser bastante molesta en determinadas páginas. ¿Eso puede vulnerar nuestra intimidad? Sí, puede vulnerar, porque a lo mejor yo navego en una página web que yo no quiero que mi familia sepa que estoy navegando en una página web que para mí considero que es íntima. Si luego aparece esa publicidad de páginas donde yo he estado, pues puede dar a saber a mi gente, a mi alrededor, qué es lo que yo he estado navegando, por lo tanto puede verse vulnerada nuestra intimidad.
Efectivamente. Es curioso, pero puede ser. Es curioso. Yo, bueno, lo estábamos comentando hace un momento fuera de cámara, ¿no? Que muchas veces pues te sale todo ese formulario y yo pienso a veces, porque yo soy honesta aquí contigo, suelo leer poco esas condiciones, me pida lo que me pida, pero el otro día, claro, encima ahora teniéndote aquí todas las semanas, pensé, digo, acabo de aceptar algo, lo cual no he leído y no sé en qué me puede repercutir, y yo pensaba, digo, ¿y si me ponen aquí, no sé, cualquier barbaridad que estoy aceptando en un solo clic? Eso... ¿Te pueden poner lo que sea o va todo siempre...? A ver, no podría ser todo lo que fuera, no podría decir, pues si me das a aceptar, me tienes que pagar 1.000 euros. ¿Vale? No, esas condiciones contractuales no serían válidas, porque sería fraude de ley, ¿vale? Sería engañoso, sería como una estafa, ¿vale? Pero sí que te pueden, o sea, al final tenemos que tener en cuenta que la cesión de nuestros datos personales de esa forma indiscriminada es bastante peligrosa, no por nada, sino porque nuestros datos al final acaban en páginas que nosotros no queremos que acaben. Y al final luego revocar esos consentimientos es bastante complicado, porque al final no sabes en qué páginas han acabado. Si tú lees las cookies y leemos un poco de dónde se van a ceder, ciertas cookies, no todas, pues podemos ver que se ceden ponen empresas del grupo. Pero empresas del grupo, ¿quién son ese grupo? No sabemos quiénes son, o no sabemos qué empresas no están identificadas. Pero ahora, con el cambio regulatorio que ha habido por la Agencia Española de Protección de Datos, sacó una guía nueva por el tema de las cookies, que ha habido una pequeña reforma o una pequeña decisión, porque tampoco es una norma, lo que dice la Agencia Española no es una norma como tal del Congreso, pero sí que es vinculante. Entonces, las empresas ahora lo que hacen, que lo habremos visto, es que tienes que tener siempre visible el aceptar y el rechazar. Eso tiene que estar siempre visible. Antes el rechazar a veces en algunas páginas estaban difíciles de encontrar, ¿no? Ahora tienen que estar muy visibles esas dos, pero está condicionado a que si rechazas te pueden pedir una suscripción económica o una cantidad económica. De hecho, en casi todas las páginas ahora mismo de suscripciones, como periódicos digitales o ciertas empresas que bueno, pues que tienen ese servicio de que puedes ver todo su contenido a cambio de una suscripción mensual o diaria o anual, pues ahora lo han hecho así. Ahora te puedes aceptar sin ningún problema, pero si rechazas, te ponen ese rechazar condicionado a que te suscribas a esa página web. Desde mi punto de vista... Es que nuestros datos al final valen dinero. Valen mucho dinero. La conclusión principal vale mucho dinero. Es que cada dato que estamos proporcionando, y muchas veces, yo también soy muy consciente de esta, yo me paso mucho tiempo en el mundo digital, ¿no? Navegando, le das tus datos y aceptas cookies de páginas que no sabes yo a ni de veces qué son. Tengo que descargar cosas así como muy puntualmente, páginas de estas que tú dices, no es que no sean fiables, pero de estas que simplemente en apariencia ya te das cuenta que no es una página seria y profesional, ¿vale? Claro, es que los ciberdelincuentes utilizan esos datos también, que nosotros damos en ese tipo de páginas, para luego las estafas que hemos hablado por teléfono, para sacar datos de tu teléfono, de tu dirección. Es que va todo como muy conectado, todo conectado. Es una rueda. Claro, al final son formas de recabar información para luego utilizarlo para el mal, por eso hay que tener muy en cuenta. Desde mi punto de vista, esto que ha hecho la Agencia Española, desde mi punto de vista, opinión personal, creo que al final te están coaccionando, te están obligando a que aceptes unas condiciones, porque si rechazas tienes que pagar. Y yo no quiero, si tienes que pagar en todas las páginas o suscribirte a todo para poder acceder a un derecho, que es un derecho universal, el derecho de acceso a Internet, pues para mí está quedando un poco en entredicho ese tipo de Mira, derechos. me acaba de venir, es una comparación, no sé si odiosa, pero no sé si, ahora voy a los bancos, que muchas veces, ¿no?, cuando pides una hipoteca, lo típico, lo de las vinculaciones, que no son, que no... Que lo tienes que hacer obligatorio. Que no lo tienes que hacer, que supuestamente está prohibido, o sea, ¿no?, como exigir ciertos requisitos, sí, los o seguros ciertas contrataciones, pero en cambio luego si no contratas esas vinculaciones, no te dan una hipoteca. Claro. Entonces es como... Es una forma, yo creo que al final las plataformas, los bancos en general, un poco las entidades de poder, ¿no?, lo que buscan son fórmulas como para seguir en una misma línea, lo que pasa que haciéndolo todo como más blanqueado, ¿no? Claro, o sea, como decimos, no sé. si echa la ley, echa la trampa, está claro, entonces buscan esa trampa, siempre se busca esa trampa para hacerlo de manera legal o que de manera parezca todo que está bien armado, pero realmente el objetivo es el mismo. Pero y entonces al final, ¿dónde están los derechos de los usuarios, de las personas? Pues en este caso es lo que yo digo, que al final, o desde mi opinión, creo que esta regulación nueva ha fallado a favor
de estas empresas. De las corporaciones o de las empresas, yo etcétera. casi siempre rechazo todas las cookies, siempre, yo rechazo siempre. ¿Y puedes usar las páginas fácil? Hasta ahora sí, ahora ya no. Ahora ya, según te vas metiendo en páginas web, que te aparece, si rechazas todo, tienes que suscribirte a esa página web. Yo he decidido no entrar en esas páginas web. Pero claro, poco a poco eso se va extendiendo, se va extendiendo y al final todas las páginas web entrarán en esa dinámica. Por lo tanto, al final estamos coaccionados o obligados a aceptarlo todo si no queremos pagar una suscripción, porque puedes pagar una, pero no puedes pagar a todas las páginas que navegamos al día. Entonces me parece creo que ha sido una decisión desde mi punto de vista bastante errónea. Ya, me ha hecho gracia lo de yo normalmente rechazo todas las cookies cuando yo soy la que acepta todos, o sea, bueno, pero yo lo rechazo... Dedito fácil, o sea, es... A ver, yo lo rechazo porque sé a lo que me expongo, pero también es verdad que acepto muchas veces porque hay páginas web que el rechazar te lo ponen bastante complicado para llegar a todo eso. Y como vamos en nuestro día a día, dices, mira, acepto y ya está, y que sea lo que tenga que ser. Y te arriesgas, pero claro, eso luego se utiliza en nuestra contra. Y te pregunto yo, a ver, sería algo un poco más difícil, pero si por ejemplo viéramos vulnerados nuestros derechos, nuestros datos, no sé de qué manera que pudiéramos verlos, ¿habría forma de recurrir o de denunciar a la empresa que ponga mal, o sea, que utilice de forma incorrecta nuestros datos? Sí. Tenemos siempre los derechos ARCO, que se llaman los derechos de los interesados del Reglamento de Protección de Datos, que tenemos el derecho de acceso, de limitación, no sé si lo hemos escuchado alguna vez, que es acceder, limitar, cancelar nuestros datos en esas páginas que han recogido datos nuestros, ¿no? Eso lo puedes hacer, pero claro, lo puedes hacer en alguna plataforma concreta que te acuerdes que has dado tus datos, pero si ahora mismo yo te pregunto dónde has dado tus datos personales, no podrías decirme ni un tercio de todas las páginas que hemos navegado y hemos dado nuestras páginas. Nuestros datos, perdón. Es cierto que si tienes un problema con alguna página en concreto, puedes utilizar estos derechos que son obligatorios, es un derecho que tenemos por un derecho fundamental, que es el de la protección de datos, y acceder y saber qué datos están tratando tuyos y para qué. Si no estás conforme, cancelas esos datos y los tienen que borrar las páginas web, ¿vale? Se llaman los derechos, ahora se llaman ARCOPOL, que es el acceso, cancelación, rectificación, oposición y limitación. Me parece súper interesante para que, no sé si esto lo habrás tratado ya anteriormente, pero me parece como muy chulo también para que lo hablemos Podemos hablarlo en otro programa para ampliar un poco todo esto. Y una pregunta también, ¿no habrá en el sector digital en algún punto, en algún sitio donde yo ponga mi nombre o alguna cosa así y aparezca en un listado donde todos los datos que yo he dado en todos los sitios del mundo? No, porque eso sería vulnerar también tus datos personales, porque si alguien pone tu nombre, le desaparecerían todos los datos que tú has dado en todas las páginas. Podríamos ver dónde has navegado, dónde te has dado de alta, y eso también vulneraría. Al final, la sobrelegislación o la sobrenormatividad sobre ciertos datos provoca un ciclo que incluso a nosotros mismos nos afecta. O sea, el hecho de que esté tan regulado algo nos afecta al final, porque no podemos llegar a eso. A lo mejor a mí eso me parecería una idea, saber dónde están todos nuestros datos, que estuviera de forma pública. Pero claro, también no quiero que la gente sepa dónde yo he navegado. Claro, efectivamente. Sería bastante complicado. Bueno, pues José Barragán, muchísimas gracias por estos tips, por esta sabiduría de las cookies, que seguro que a mí principalmente me va a venir genial y seguramente que a mucha gente que nos está viendo. Así que de verdad, gracias y nos vemos pronto. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Y nosotros vamos ahora a ver un vídeo de nuestro colaborador Pablo Estopiñán, que nos deja curiosidades sobre la cocina. Vamos a verlo. ¡Hey! ¿Habéis descansado? ¿Lo habéis pasado bien? Me alegro por vosotros. Yo soy autónomo. Hoy lo que os voy a dar son truquiconsejos. Pues sí, esas cenas y comidas en las que no siempre salimos a comer o cenar fuera, que muchas veces tenemos invitados en casa, la familia, amigos, la suegra. Es broma, yo quiero mucho a mi suegra. Un beso, suegri. Pero en fin, pues toca cocinar. Así que voy a daros unos truquitos para que quedéis como auténticos profesionales y la gente no tenga más que decir que... ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo de rica está tu comida? Sí, yo quiero repetir, quiero probar más de esa comida excelente que has preparado. Bueno, pues vamos a ello. Vamos con eso que tanta discordia siembra entre jóvenes y adultos, entre gente que se cuida y gente que disfruta un poco más de lo que es la comida, sí. La sal. Pues sí, la sal, también conocida como cloruro sódico, aquí
y en Singapur. Ya os lo contaré otro día, pero hoy os lo resumo. Cada persona tiene un nivel de sal diferente dependiendo de sus papilas gustativas. Entonces, ¿qué hacer para agradar más o menos a todo el mundo? Pues vamos a ver unos consejitos rápidos para quedar fetén. Empezamos por el pescado. ¿Qué hacer para que se quede perfecto, que no se quede seco y que tenga el punto justo de sal? Pues el truco profesional no es ni salarlo después de cocinarlo, ni salarlo justo antes, sino que es echarle la sal 15 minutitos antes por encima, por la parte de la carne, por la parte de la piel no va a hacer falta. Echáis la sal por encima, la que consideréis que va a necesitar, incluso os podéis pasar un poquito, y lo dejáis tapadito con film en la nevera, 15 minutos. Después de esos 15 primeros minutos, gracias al agua, la proteína y el efecto de la sal, se habrá creado una capita imperceptible sobre la carne que permitirá que una vez pongamos el pescado en la plancha para hacerlo a fuego fuerte, el colágeno que tiene ese pescado y ese agua no se salgan fuera de él. Así que se quedará un pescado mucho más jugoso y mucho más rico. Probad, probad, probad si no me creéis. Para los mariscos, ¿qué hacemos con el marisco? Porque muchas veces hemos servido quisquilla o langostino en casa si no lo hemos comprado hervido ya y se nos ha quedado soso o salado. El error es echar la sal al agua de ebullición. El agua de ebullición tiene que estar completamente libre de sal. Podéis echar alguna hierbecita, alguna hoja de algo, un trozo de limón para darle gusto, pero nada de sal. La sal tiene que venir o antes o después. Os explico las dos maneras. Antes simplemente hay que hacer una salmuera. ¿Qué es una salmuera? 1 litro de agua, 80 gramos de sal. Lo disolvéis bien y metéis las gambas crudas, langostino, quisquilla, en esa salmuera unos 20 minutitos. A los 20 minutos la sacáis, no la pasáis bajo el grifo y lo echáis a hervir a la olla. Cuando lo saquéis de la olla y lo enfriéis, notaréis que la textura es un poquito diferente porque se ha curado gracias a la sal y va a estar más jugosita y además ha cogido la sal que necesitaba, ni más ni menos. La otra manera es hacer lo mismo, 80 gramos de sal por cada litro de agua, pero cuando vayamos a enfriar el langostino, quiero decir en el agua en el que vayamos a enfriar ese marisco, hacemos la salmuera, 80 gramos de sal y 1 litro de agua muy fría con hielo si puede ser. ¿Y al huevo? ¿Hay que echarle sal al huevo cuando lo cocemos para hacer un huevo duro? Pues no. Y aquí viene el siguiente truco y consejo. No hace falta echarle sal al huevo porque el huevo tiene una cáscara por fuera que no deja que esa sal entre dentro. Y no. Si se rompe el huevo, la sal no va a tener ningún efecto para hacer que la clara no se salga. Nos ha pasado a todos, ¿no? Alguna vez hemos echado un huevo y se ha resquebrajado y se ha salido la clara fuera. Pues lo que realmente hay que hacer es a ese agua de cocción echarle un chorro de vinagre. Ese vinagre sí que va a coagular la clara justo cuando se agriete el huevo y va a evitar que se salga fuera. Pero la sal no tendrá ningún efecto. La sal se la echéis luego cuando lo abráis para comer. Y por último, la pasta. Muchas veces tenemos prisa y en casa el plato más socorrido es la pasta. Aún así, cuando tenemos demasiada prisa, esos 8 minutos que tardan en hacer esos espaguetis nos parecen eternos. Una forma rápida de tener pasta disponible durante toda la semana en la nevera es cocerla a principio de semana. El domingo, el lunes, la cocemos y la dejamos al dente. Aunque a ti no te guste al dente, dame un segundo. La dejamos al dente y cuando esté al dente la sacamos, la enfriamos bien, la ponemos en un tupper y echamos un chorrito de aceite. La movemos muy bien para que ese aceite se mezcle y evite que la pasta se pegue y lo metemos a la nevera. Cuando un día nos apetezca un plato de pasta, simplemente tenemos que coger esa pasta que tenemos ya al dente en la nevera, hacer la salsa y cuando la salsa esté caliente, añadir la pasta. ¿Que no te gusta el dente? Déjala cocer en la pasta y mantécala, así es como lo llamamos los cocineros. Mantecar. Mueves la pasta, ayudas a que la salsa sea absorbida por ella y aparte, pues consigues que la pasta suelte un poquito de ese almidón que tiene y que ayuda a que la salsa se quede un poquito más espesa y un poquito más rica. Sin embargo, te gusta pues al dente, simplemente dar un minutito de calentón y ya está, y a disfrutar de una buena pasta al dente. Aunque ya hablaremos del tema del dente porque se las trae. En fin, hasta aquí los trucos y consejos de hoy. Espero que os hayan servido. Yo creo que sí. Venga, hasta luego. Siempre nos vienen bien estas recomendaciones y truquitos de Pablo Estopiñán. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, aquí lo despedimos hoy. Recuerden que tenemos nuestra programación habitual, 8:30 informativos con nuestro compañero Mario Abril, 9:30 Mucho Elche con nuestro compañero Noé Gomis y al finalizar a las 10:20 la película de hoy, que esperamos que la disfruten mucho. Así que simplemente desearles una buena noche y nos vemos mañana.